Primeramente, amado hermano, queremos darle a entender con este videoclip un mensaje que contiene información, sí, información muy importante para usted, para su vida. El propósito es darle esta información para que reflexione, con el fin de que su vida espiritual crezca y que se acerque más a Dios por medio de la oración y así ser agradables a Él, de acuerdo a lo que dice su palabra. Veamos lo que dice. Primera de Tesalonicenses 4, versos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Tenemos que tener en cuenta el significado de la oración, para así comprender la importancia que tiene en nuestra vida espiritual. ¿Y qué es la oración? La oración es un diálogo, una conversación entre Dios y los hombres. La palabra de Dios nos dice que el hombre ha sido creado para glorificar a Dios, y a través de la oración se le da la gloria. Debemos entender que el ser humano se beneficia espiritualmente recibiendo el amor del Padre por la comunión con Jesucristo, a través del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que la oración es el único medio para comunicarse con Dios? Si usted no ora, prácticamente no tiene ninguna relación con Dios, por lo tanto, no es cristiano. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Cuando una persona empieza en la iglesia, ella se entrega de todo corazón, pasa a venir todos los domingos a la iglesia, se bautiza en las aguas, y una de las primeras cosas que uno aprende es el que uno tiene que velar y orar. Mientras la persona está en espíritu, o sea, en constante comunión con Dios, orando, ayunando, haciendo sus cadenas, automáticamente Dios coloca una protección alrededor de esta persona. Podemos comprobar esto a través del libro de Salmos 139 y versículo 5, que dice: Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Lo que estas personas no logran percibir es que todo cristiano tiene un gran enemigo que se llama el tiempo. El tiempo hace que muchas personas dejen de priorizar lo más importante, que es su vida espiritual, su comunión con Dios, y la hace mirar para sus propias vidas. La persona que estaba en la fe, confiando en Dios, pasa a dudar, se pone ansiosa por su vida sentimental y ya no busca más la dirección de Dios para tomar determinadas actitudes. La persona simplemente se olvida de lo que está escrito en el libro de Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar.
Lo que el diablo más quiere es que usted pierda su comunión con Dios y automáticamente la protección de Él, para que Él consiga destruir toda su vida. Y cuando la persona no prioriza las cosas de Dios, es exactamente esto lo que acontece. Muchos expastores, exobreros, exmiembros de la iglesia perdieron esta protección. Y por este motivo están en las manos del diablo y haciendo cosas absurdas que jamás imaginaban volver a hacer cuando estaban en la presencia de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos. La oración es un arma poderosa que los hijos de Dios tienen, y tristemente muchos creyentes no la saben usar. En la palabra de Dios encontramos muchos versículos donde se nos exhorta a orar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17 dice: orar sin cesar. La oración es la única manera en que podemos hablar con Dios. Pero en estos momentos muchos no lo están haciendo como deberían, o simplemente no lo están haciendo. Muchos están dormidos, están perdiendo el tiempo, menospreciando la oración, priorizando otras cosas menos a Dios. Nadie puede decir que está en victoria si no vive sobre sus rodillas. Quieren ver milagros, otros quieren ver la gloria de Dios, todos quieren ver bendición, pero no quieren orar. Veamos cuáles son los obstáculos para que los cristianos no oren. Los afanes de esta vida. Uno de ellos, el trabajo. Muchos creyentes en la actualidad están completamente afanados en sus trabajos. Se preocupan por la comida abundante, por lo material, por tener lujos, lo que los lleva a afanarse al trabajo, pero se olvidan de algo muy importante en su vida espiritual, la oración. Muchas personas trabajan 12, 18 y hasta 24 horas en sus trabajos, pero de nada sirve tener una gran cuenta en el banco o muchas tarjetas de crédito, la cartera llena de dinero o el mejor carro si estás muriendo espiritualmente. Veamos lo que dice la palabra en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No sacrifiques lo espiritual por lo material. El salmista nos decía en el capítulo 37, versículo 25 de Salmos: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es momento de confiar en Dios. Confía en Dios. Él tiene el conocimiento de todo lo que necesitamos. Y como dice esta palabra, Él no permitirá que tengamos necesidad de ninguna cosa material, física o espiritual. Solo buscar su reino, su justicia. Como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Haciendo un análisis de cada carta, logramos observar que en este exacto momento del libro del Apocalipsis, nosotros estamos en la 7ª carta. La iglesia de Laodicea. El siglo XXI representa la última carta, es decir, la última iglesia antes del rapto o del arrebatamiento. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Es allí donde nos encontramos en los días de hoy. Ahora vamos a ver lo que hay en común entre la iglesia de Laodicea y el siglo XXI. Laodicea era una ciudad muy rica. Ella poseía una reserva financiera muy grande. La producción de pestes y algunos medicamentos hacía que su poder aumentara cada día más, al punto de decir: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La condición espiritual de Laodicea es la misma condición espiritual de muchas personas en los días de hoy. La riqueza, el comercio, la ciencia y la tecnología avanzan cada día, causando así una independencia financiera y automáticamente una supuesta independencia espiritual, haciendo que las personas menosprecien a Dios, a tal punto de decir que Dios no existe. Infelizmente, esta es una triste realidad. Cada día que pasa, el ser humano se vuelve más independiente, creyendo así que no necesita la ayuda de Dios. Pero vea lo que dijo Dios a estas personas en el capítulo 3, versículo 18. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nosotros somos la última iglesia del Apocalipsis. Lo que va a suceder con los que desprecien esta oportunidad será algo aterrador. Otro de los obstáculos es la falta de interés. Muchos cristianos no les interesa orar. Piensan que por ir a la iglesia y no hacer nada malo es suficiente, pero han perdido el interés. La palabra es muy clara. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17 nos dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero algunos no le toman importancia a esta palabra. Pierden mucho el tiempo viendo televisión, en internet, en sus celulares, haciendo vigilia en la computadora o en su celular, pero les cuesta mucho trabajo hacer vigilia de rodillas. Y para muestra un botón, los días de oración es cuando más faltan a la iglesia, y es cuando más deberían reunirse. Es cuando el Señor nos convoca a reunirnos, el día de oración. Pero ¿qué pasa cuando se les invita a una reunión donde habrá comida? Ahí sí están todos, donde habrá juegos, diversión. Nadie falta, hasta llegan temprano. Si no les importa la oración en la iglesia, lo más seguro es que menos les importará la oración en su casa. Y todo esto nos lleva a no tener una vida de oración. Y si no tenemos una vida de oración, tendremos consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de no tener una vida de oración? Veamos.
se lleva una vida vacía de la gloria de Dios. Estas personas no sienten la presencia de Dios, solo se emocionan, pero realmente no sienten nada. Llegan vacíos y se van vacíos, se duermen en los servicios. Simplemente no sienten la presencia de Dios. Otra de las consecuencias es que llevan una vida llena de maldad. Estas personas tienen malos pensamientos, pensamientos de maldad, de crítica, incluso pensamientos perversos. Tienen malos sentimientos, actúan de una manera que no le agrada a Dios. Tienen rebeldía, son personas rebeldes que dan lugar a la carne y no al espíritu. Son aquellas que no escuchan la voz de su pastor. Son personas que no se sujetan a sus autoridades, que están sembrando chismes, se la pasan hablando y sembrando cizaña. Tienen orgullo, son esas personas orgullosas que no son capaces de perdonar. E incluso hay soberbia en sus corazones. Sin embargo, la oración purifica, limpia, libera. Otra de las consecuencias es que eres débil ante las luchas. Cuando vienen las pruebas, los problemas, las tribulaciones, se rinden, se ofenden ante cualquier situación sin sentido y ya quieren irse de la iglesia, no quieren seguir más. Pero es simplemente porque andan en la carne y no en el espíritu. Y esto es porque no tienen una vida de oración. Por eso es necesario llevar una vida de oración, porque la palabra dice muy claramente, por sus frutos los conoceréis. Otro de los obstáculos es la carne. Muchos creyentes le dan lugar a las obras de la carne, antes que a las obras del Espíritu, a la oración, a todo lo que tiene que ver con el Señor. Por eso, Mateo nos advierte en el capítulo 26, versículo 41, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. A la carne no le gusta arrodillarse, a la carne no le gusta estar postrada, pero no debe darle lugar a su carne, sino a su espíritu. En Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne. La palabra de Dios es muy clara y nos habla cuáles son estas obras. Pongan mucha atención, porque si usted está viviendo una de ellas, no entrará en el reino de los cielos. Cuando una persona muere, normalmente sus familiares dicen que ella se fue al cielo, dicen que ahora está en un lugar mejor, que está descansando, independientemente de sus actitudes. A ellos no les importa si esta persona mató, robó, traicionó o hizo alguna de estas cosas. Ellos simplemente creen que esta persona se fue al cielo. Pero sabemos que no es así. Yo tengo aquí en mis manos la Biblia, la palabra de Dios. Y en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos muestra una lista de personas que si no cambian sus actitudes, no heredarán el reino de los cielos. Acompañen conmigo cuáles son las obras de la carne según el libro de Gálatas 5, 19. El adulterio es la traducción sexual al compromiso matrimonial. La fidelidad es la principal característica de quien anda en el espíritu, por lo que la carne buscará tentar y hacer caer a quien no vigila, colocando un deseo sexual por la mujer o el hombre de tu prójimo. Fornicación significa mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de compromiso, donde la única motivación de dicha práctica es satisfacer el apetito sexual.
Se entiende que esta práctica engloba a todo tipo de persona que solicita los trabajos de una prostituta, tenga o no un compromiso matrimonial. Inmundicia es tener placer de ver, oír, oler, tocar, degustar de lo sucio, de lo repugnante y de lo asqueroso. En este abuso de las funciones sexuales que corrompen al individuo al punto de volverlo espiritualmente hablando impuro, dando con ello riendas sueltas a todo tipo de pensamientos nocivos que es capaz de convertirse en un vicio. Lujuria, sin dominio propio, sin control a la sensualidad, movimientos eróticos, excesos obscenos. Estamos delante de la práctica sexual sin ningún tipo de restricción. Es la carne satisfaciendo su instinto sin ningún tipo de límite, cosa que huye completamente de lo creado por el Espíritu Santo. Idolatría, adoración, culto y servicio a todo lo que le quita el primer lugar al único y verdadero Dios Altísimo. Este tipo de prácticas puede ser llevada con imágenes, ídolos, santos, aunque también con un ente querido tal como un hijo, padres, etc. E incluso con las posesiones materiales como inmuebles, herencias, dinero. Por lo que podemos concluir que idolatría es todo lo que se coloque por delante de Dios. Hechicerías. Búsqueda de respuesta por medio del ocultismo, la brujería, la magia negra o blanca, el espiritismo, la superstición. Esta práctica nos demuestra que corresponden a un verdadero atentado contra el propio Dios, ya que la hechicería demuestra claramente sumisión a los espíritus engañadores, a los demonios y sobre todo al diablo. Enemistades. Es la antipatía, el odio, aborrecer al prójimo. Es un sentimiento perjudicial que se puede dar en el trabajo, hogar e incluso dentro de la propia iglesia, demostrando así la total ausencia de Dios en esta persona. Son estas enemistades que hacen de personas de fe débiles y vulnerables a las embestidas del diablo. Quien tiene este tipo de sentimientos, tarde o temprano, termina por demostrar sus verdaderas intenciones, mezquinas y carnales. Pleitos. Son la imposición de acciones agresivas contra los demás. Se trata de una actitud hostil y enervante que crea situaciones inesperadas entre personas de su alrededor, dando como resultado peleas y divisiones. Celos. Son los sentimientos negativos de rivalidad que se presentan a través del deseo intenso de alcanzar satisfacciones con los problemas, dificultades y desgracias del resto. Naturalmente, los celos son motivados por el egoísmo y la frustración personal, producida por el vacío que hay dentro de sí. Iras. Sentimiento de irritación, de rabia, de enojo, con deseos de venganza. Es un temperamento acompañado de explosiones de rabia que crean un ambiente cargado entre sus semejantes. Esta práctica provoca que aquellos que lo consideran y lo aman terminen por apartarse e incluso terminan convirtiéndose en adversarios. Contiendas. Es la motivación de conflictos entre terceros. Las contiendas son como la lepra
poco a poco va contaminando todo a su alrededor. Dicha práctica es la causa de debilidad familiar, laboral e incluso espiritual. Quien practica esto se convierte en blanco perfecto del espíritu del anticristo, que empieza a usar a este individuo con el fin de colocar peleas en todo lugar, incluso dentro de la iglesia. Divisiones. Es disfrutar de llevar la contraria en las opiniones. Esta práctica es la aliada perfecta de la anterior, contiendas, ya que pertenecen al plan perfecto del diablo. Contiendas más divisiones, igual destrucción. Quien causa divisiones tiene placer de engañar a otros para que estén de su lado. Herejías. Es la creación de doctrinas y filosofías para contradecir la fe. Las ideas ambiciosas y orgullosas tienden a formar creencias o posturas totalmente diabólicas en medio de los cristianos. Quien dice tener una inspiración, revelación, que es distinta a la Biblia y por tanto es una herejía, y quien la practica, un hereje. Envidias. Es el deseo de poseer al precio que sea lo que los demás tienen, o incluso el de hacerle perder lo que los otros tienen. La envidia es, por excelencia, el sentimiento de dolor y fracaso delante del éxito de los demás. Es la misma vil pasión y la menos factible de curar. De entre todos los sentimientos, este es uno de los más bajos que se puede caer. Homicidios. Es llegar al extremo de quitarle la vida a otro. Llegado a este punto, vemos claramente el deseo diabólico de destruir a toda costa la creación divina. ¿Qué duda cabe que estemos delante de la mayor barbarie que un ser humano puede cometer? Puesto que quitarle la vida a una persona no solo quita la oportunidad de vivir, sino lo que es peor, la oportunidad de buscar su salvación. El diablo quiere condenar el alma, y quien es homicida se convierte en su mejor aliado. Borracheras. Consumir bebidas alcohólicas hasta perder la conciencia. La borrachera es un exceso extremadamente perjudicial para la salud y para el alma, con lo que podemos destacarla entre las obras de la carne. Pero es que además no existe ninguna justificación ni siquiera para su uso moderado, ya que el alcohol remueve las inhibiciones naturales, dejándolo libre para la práctica de otras obras de la carne. Orgías. Son las reuniones sin freno moral, sin respeto, sin temor a Dios. La práctica de este tipo de reuniones inmorales huyen completamente del deseo divino cuando Dios creó al hombre y la mujer. En este tipo de prácticas el respeto o la consideración por lo santo y lo ético queda totalmente fuera de contexto. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ponga mucha atención, porque él termina diciendo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, serán llevados al infierno. Crea usted o no, esto es lo que va a suceder. Cambie sus actitudes, entregue su vida a Dios. Él quiere salvar su alma. Hay muchos más obstáculos que impiden al cristiano orar, y esto le lleva a que sus obras sean carnales y no espirituales, pero no deje que ninguno lo alcance. En esta hora, el Señor está haciendo un llamado a
que todos sus hijos regresen al redil. Una oportunidad de regresar a su primer amor, que busquen su rostro mientras pueda ser hallado. Es decir, que lleve una vida de oración agradable a Él. Quite todo afán de su vida. No deje que el trabajo, la rutina le aparten del Señor. Tome un tiempo especial para adorarle. Métase a su aposento y pídale que le dé la fuerza y la dirección a su vida. Recuerde que no tenemos lucha contra carne ni sangre, como dice en la palabra de Dios en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La reunión de Satanás. Atentos. Tenemos que tener mucho cuidado para no caer en las trampas de los demonios. Satanás convocó una convención mundial de demonios. En su discurso inicial dijo: no podemos impedir a los cristianos que vayan a las iglesias. No podemos impedirles que lean la Biblia y conozcan la verdad. Ni tampoco impedirles formar una relación íntima con su Salvador. Pero una vez que ellos consigan esa conexión con Jesús, nuestro poder sobre ellos es quebrado. Entonces, dejémoslos ir a sus iglesias, pero vamos a robarles el tiempo que tienen, de manera que no les sobre tiempo alguno para mantener una relación íntima con Jesucristo. Lo que quiero que hagan es lo siguiente, dice el diablo. Distráiganlos al punto de que no consigan aproximarse a su Salvador para mantener esa conexión vital durante todo el día. ¿Cómo haremos eso?, gritaron sus demonios. Manténganlos ocupados en las cosas no esenciales de la vida. Inventen innumerables asuntos y situaciones que ocupen sus mentes. Llévenlos a gastar, a gastar, a gastar y a pedir prestado, a pedir prestado. Persuadan a sus esposas para que vayan a trabajar largas horas y a los maridos a trabajar de 6 a 7 días por semana durante 10 a 12 horas por día a fin de que tengan condiciones económicas de mantener sus vidas. Creen situaciones en las que los padres no tengan tiempo de estar con sus hijos. A medida que sus familias se vayan fragmentando, rápidamente sus hogares ya no ofrecerán paz para refugiarse de las presiones del trabajo. Estimulen sus mentes con mucha intensidad para que no puedan escuchar aquella voz suave y tranquila que orienta a sus espíritus. Llenen los centros de mesas de todos los lugares con revistas y periódicos. Bombardeen sus mentes con noticias 24 horas al día. Mantengan lindas y delgadas a las modelos de revistas y en la televisión, para que sus maridos crean que la belleza externa es lo importante y se sientan insatisfechos de sus propias esposas. Mantengan a las esposas demasiado cansadas y pónganles también dolor de cabeza. Si ellas no les dan a sus maridos el amor que ellos necesitan, y viceversa, ellos comenzarán a buscar en otros lugares. Denles Papá Noel, para que los padres no enseñen a sus hijos el verdadero significado de la Navidad. Denles el conejito de Pascua, para que no hablen sobre la resurrección de Jesús y sobre el poder del pecado y la muerte. Manténganlos ocupados y ocupados cuando se reúnan para un encuentro o para una reunión espiritual.
Envuélvanlos con pensamientos sin importancia, para que cuando salgan lo hagan con la conciencia pesada. Esto va a funcionar. Esto haremos, Señor. Los demonios salieron para cumplir con lo dicho, haciendo que los cristianos del mundo estuvieran cada día más ocupados, apurados, de aquí para allá, teniendo muy poco tiempo para Dios y para sus familias, y casi ninguna ocasión para hablar a otros sobre el poder de Jesús para transformar sus vidas. La pregunta es, ¿el diablo tuvo éxito en sus maquinaciones?